tema de cáncer de testículo. Y nosotros habíamos hablado, ¿se acuerdan?, de que los testículos, por algún motivo, están en la bolsa escrotal, gracias a que tienen que cumplir una función fisiológica importante, que es el de la espermatogénesis, además de la producción hormonal, de la testosterona, ¿cierto? Entonces, y sabemos nosotros que existe un grado de diferencia de temperatura entre la bolsa escrotal y la cavidad abdominal. Y nosotros sabemos que cualquier causa, cualquier motivo por el que los testículos no lleguen a la bolsa escrotal, estos van a sufrir alguna alteración, principalmente en su función fisiológica. ¿Cierto? Entonces, ¿qué se llama la patología que hace que el testículo no descienda a la bolsa escrotal? Clitorquidia. Clitorquidia. Entonces, clitorquidia y la ectopia es todo testículo que está fuera de su camino natural, ¿no es verdad? Bien, entonces, hoy en día, jóvenes, hemos hablado de los traumas testiculares. Los traumas testiculares son un factor importante para el desarrollo de un cáncer del testículo. Luego, el uso de los estrógenos. ¿Se acuerdan ustedes cuando hablábamos de las hipospadias, de las epispadias? El uso de los estrógenos también predispone al desarrollo de un cáncer de testículo. Y por supuesto, esa alteración anatómica que evita que el testículo llegue a la bolsa escrotal. Fíjense, epidemiológicamente, nuevos casos entre 100.000 hombres en los Estados Unidos. De los tumores más frecuentes tenemos el seminoma y el no seminoma. El seminoma, mis queridos jóvenes, este es el más bonito de los tumores. ¿Ya? Aquí les redujo un poco la diapositiva, pero es bueno que ustedes sepan también de que el cáncer de testículo es más frecuente en la gente pudiente, en la gente de un nivel socioeconómico elevado que en la gente humilde. Esto por el tipo de alimentación que tiene, ¿cierto? Eso, pero son meros datos estadísticos que nos indican que el grupo etario, lógicamente, será desde los 13 años o desde los 12 años para arriba. Ustedes todavía están en el grupo etario de riesgo, por cuales ustedes pueden sufrir o tener un cáncer de testículo. Son jóvenes todavía, ¿cierto? Habla de que los hombres blancos desarrollan un cáncer testicular y menos los afroamericanos, los caucásicos. Ya. El cáncer aquí está lo que les decía, y la clitorquidia son más comunes en el lado derecho. Los tumores testiculares primarios, 1 a 2% son bilaterales, sincrónicos o asincrónicos. 50% de estos tienen antecedentes de clitorquidia. Aquí está la clitorquidia. Ustedes, si yo les pregunto, tienen que hablar de clitorquidia, tienen que hablar de trauma testicular y tienen que hablar del uso de los estrógenos. Aquí el tumor más común germinativo primario es el seminoma y el tumor bilateral más común de los testículos es el linfoma maligno. Esto me lo van a anotar, ¿ya? El linfoma maligno. Los factores de riesgo. Tenemos la clitorquidia, tener 7 al 10%, administración exógena, aquí está de los estrógenos en embarazo, el trauma y la atrofia testicular por alguna infección. Eso ya lo hemos hablado. La clasificación histológica más útil es el seminoma y los tumores de células germinativas, o sea, no seminomatosos, seminoma y no seminoma. Para que vayamos adelantando, el seminoma, siendo repetitivo, es el tumor más bonito de los testículos. ¿Por qué? Porque es radiosensible y quimiosensible, o sea, se cura
con la radioterapia y se cubre con la quimioterapia. En cambio, en el no seminoma ya tenemos otra serie de variedades de histológicas del cáncer del testículo. Entonces, la hipótesis tumorígena, fíjense, de los tumores germinales tenemos aquí el seminoma, el espermatocito, la célula germinativa totipotencial, que puede derivar en un carcinoma embrionario, y lo cual nos puede llevar a un seminoma. Este tipo de tumores presentan una diferenciación extraembrionaria, los mismos presentan una diferenciación intraembrionaria, de los cuales deriva el teratoma. La mayoría está en este sector, los que tienen una diferenciación extraembrionaria. Tenemos los que van por vía trofoblástica y los que van por las vías del saco vitelino. Entonces, tenemos los tumores del saco vitelino y aquí este famoso coriocarcinoma. ¿Alguien se acuerda del famoso coriocarcinoma? El que se por vía mamitógena. Exactamente, que todos los tumores del testículo, absolutamente todos, envían sus metástasis por vía linfática, excepto el coriocarcinoma, que es el único que envía las metástasis por vía hemática. Por lo tanto, es el que más tempranamente envía sus metástasis y es el más maligno de todos estos tumores, ¿no es cierto? Ya, aquí, pero yo no quiero confundirles. Aquí habla de la alfa-fetoproteína. La alfa-fetoproteína nosotros sabemos que es un marcador tumoral. Y la coriogonadotrofina coriónica humana, también, que es otro marcador que es muy sensible cuando es coriocarcinoma, y la alfa-fetoproteína cuando son tumores del saco vitelino. Pero a mí lo que me interesa, jóvenes, yo no quiero emborracharlos con esto, a mí lo que me interesa es que ustedes sepan que existen marcadores tumorales, alfa-fetoproteína, gonadotrofina coriónica humana y la deshidrogenasa salar. Con eso basta para mí y basta para ustedes. Al hablar del seminoma, tenemos tres variedades: seminoma clásico, anaplásico y el espermatocito. Y aquí tenemos sus características. Les hice un resumen para no confundirles más, jóvenes ya. Seminoma clásico, el 85% de los casos. Aquí tenemos sensible a la gonadotrofina coriónica humana, paciente entre 40 y 30 años, son células grandes. El anaplásico requiere de la presencia de más de 3 mitosis por campo y tiene un pleomorfismo nuclear. Me interesa, jóvenes, que ustedes sepan que existe el seminoma clásico, anaplásico y el espermatocítico. Todos estos conceptos que tiene acá no les voy a preguntar. ¿Por qué no les voy a preguntar? Hemos visto los resultados, ¿cierto? Entonces, si ahondo en hacer preguntas más puntuales, prácticamente esto va a ser un tema y ustedes tienen que mejorar en el segundo parcial. Así que sepan clásico, anaplásico y espermatocito. Ahí vamos a ir reduciéndole. Entonces tenemos carcinoma de células embrionarias, tenemos el tipo adulto y el tipo infantil o del saco vitelino. Fíjense la diferencia, mis queridos jóvenes. Cuando es el tipo adulto, se puede observar hemorragia intensa y necrosis sin microscopio. Y en el tipo infantil o del saco vitelino es el tumor más común de lactantes y niños. Esto anótenlo, por favor. Tipo infantil o de saco vitelino. Estamos hablando de carcinoma de células embrionarias. Puede presentarse en adultos con tejido mixto, pero esto me interesa, es el tumor más común de lactantes y niños, ¿no? El carcinoma de células embrionarias. Subrayen y marquen solo él. El teratoma. El teratoma se ve en niños y en adultos. Es un tumor lobulado que contiene quistes de tamaño variable con material gelatinoso. Tenemos el teratoma maduro y el teratoma inmaduro. O sea, la clasificación del teratoma es teratoma maduro y teratoma inmaduro. Solamente se aprenden eso: teratoma maduro y teratoma inmaduro. ¿Está bien?
Hablamos del coriocarcinoma, que es el único que envía sus metástasis problemáticas. A Dios gracias, no es muy frecuente, menos del 1%. Son tumores pequeños dentro del testículo y suelen mostrar una hemorragia central. Clínicamente son agresivos, caracterizados por diseminación hematógena temprana. O sea, les voy a contar de un caso de un muchacho de 18 años. Llegó al hospital San Juan de Dios con un dolor tipo cólico en la fosa lumbar izquierda. 18 años. Bien, todos pensamos que tenía un cólico renal, un dolor en un cólico renal. Entonces, ¿qué se le hace? Pidámosle una ecografía y una placa simple de abdomen y un examen de orina. Pedimos la placa simple, no se vio nada. En la ecografía que vimos, una hidronefrosis. Y en el examen de orina pensábamos encontrar una microhematuria porque sospechábamos de un cólico renal y el examen de orina normal. Bueno, éramos 5 urólogos. Bueno, y si no es eso, ¿qué puede ser? 18 años, pensábamos posiblemente en un cálculo, si pedimos placa simple de abdomen y no se vio cálculo, podía ser de algún cálculo de ácido úrico, porque no se ve, ¿no es cierto? Entonces, y si es cálculo, bueno, nos pusimos a discutir entre los urólogos. Pero no hay microhematuria, no había microhematuria. Entonces, ¿qué puede ser? A ver, y bueno, existen los retos, a ver que cada uno vaya, examine al paciente, haga su historia clínica, somos 5, y vamos a ver cuál es el diagnóstico clínico. Porque ya tenemos una ecografía y tenemos una placa que no hay nada, y nada más. Fuimos a examinar, Giordano positivo izquierda, tendría pues unos 10 leucocitos por campo, nada más, no había microhematuria, 18 años, palpamos testículo y lo único que tenía era un leve, pero leve hidrocele en el testículo izquierdo. Leve hidrocele en el testículo izquierdo. Bueno, ¿te duele? No, no hay dolor, no hay nada. No había dolor de testículo, epidídimo normal. Bueno, diagnóstico. Bueno, yo le haría una tomografía para ver de qué se trata. Que no, aquí no hay tomografía, aquí tenemos que hacer un diagnóstico clínico. Podría ser alguna masa que comprima el ureter y para eso tenemos que hacer una tomografía. Bueno, ¿alguien más opina lo contrario? Claro, el doctor Gutiérrez. Jóvenes, en la vida hay que ser honestos. 4 nos aplazamos. El único que le achuntó, que le aceptó, fue el doctor Gutiérrez. ¿Por qué? Porque palpó el testículo hasta que encontró, era como un granito de arroz allá en el testículo, pero había que palparlo minuciosamente. ¿Y qué pasó? ¿Por qué dijo él cáncer del testículo? ¿Por qué dijo coriocarcinoma? Cabalmente por el tamaño del tumor que se palpó en el testículo. Yo era la primera vez que me encontraba con un coriocarcinoma. Esto lo estoy hablando hace muchos años ya. Uno, cuando lleva, uno aprende, ¿cierto? Entonces, yo estaba recién llegadingo
en Brasil ya trabajando, comenzando a trabajar en el San Juan de Dios. 4 nos aplazamos, entre ellos el que habla. Entre ellos el que habla. Bueno, todos sospechábamos de una masa que comprimía, pero ¿qué comprimía? ¿Qué? ¿Por qué? Y habló el doctor, ya lógicamente, ya mayor y había visto mucho esta patología, dijo, esto es un coriocarcinoma. ¿Cómo sabe que es coriocarcinoma? Por el tamaño del tumor. Si ustedes vayan y palpen, pero palpen detenidamente y lo van a encontrar. Y efectivamente, volvimos a palparlo y en la segunda palpada se encontraba, se tocaba ese pequeño grano de arroz en medio del testículo. Se tocaba y nosotros palpamos y lo que le hizo sospechar más a él fue ese leve hidrocele propio del cáncer de testículo cuando está comenzando. Entonces, jóvenes, el coriocarcinoma es así. ¿Y qué era? Había ganglios retroperitoneales de este tamaño, ahí le achuntamos. Ahí dijimos, para que haya un cólico tiene que ser alguna masa que comprime el ureter y por la cual no baje la orina, y esa es la causa de los dolores en la fosa lumbar izquierda. Pero sospechamos de la consecuencia, pero no llegamos. 4 no llegamos al diagnóstico clínico. El único que fue el doctor Gutiérrez que la aceptó. Entonces, jóvenes, este cáncer del coriocarcinoma actúa así. Es pequeñito, pero tempranamente da sus metástasis. Desde aquella vez, hidrocele que veo, pequeño líquido en el testículo, si es joven y si no logro palpar absolutamente nada, igualingo pido marcador tumoral. Igual pido un marcador tumoral. ¿Por qué? Porque el coriocarcinoma sí se va a manifestar ante un marcador tumoral. ¿Entienden? Entonces, jóvenes, yo les cuento esta experiencia para que ustedes sepan y vean de que la medicina es tan linda que no todos los que estamos parados al frente alguna vez no hemos fallado, claro que sí, pero se falla una vez, 2 ya no se puede fallar. Una vez lleva uno, ¿no es cierto? Y yo llevé, no la chunté, pero aprendí que tenía que ser más minucioso mi palpación, aunque le duele el testículo, apretar un poquito más, ahí sí se detecta al coriocarcinoma. Típico. Además fue el único coriocarcinoma que encontré en toda mi vida. Me equivoqué, aprendí, pero nunca más me lo volví a encontrar a lo largo de toda mi vida. He visto seminoma, no seminoma, pero nunca más he vuelto a encontrar un coriocarcinoma. ¿Por qué? Porque no es muy raro, pero sí aprendí de que todo hidrocele, ustedes saben que el hidrocele es secundario a todo trauma testicular. Recibo un pelotazo, este es mi amigo jugando fútbol, y como consecuencia de ese pelotazo a los 2-3 meses va a presentar un hidrocele. El hidrocele es propio, es una reacción ante un proceso inflamatorio, pero también es el primer indicio, el primer síntoma cuando existe un tumor de testículo. Para que no se olviden. Sigamos. Aquí están los diferentes cánceres de testículo. Fíjense, cuando vimos las imágenes, ¿se acuerdan? Les mostré cualquier cantidad, era más seminoma y no seminoma. Y no encontré uno solo, un coriocarcinoma. No le mostré porque fue aquella vez cuando estaba comenzando mi carrera aquí en el San Juan de Dios que vi ese coriocarcinoma. Era chiquitín, del tamaño de un arroz. Los tipos celulares combinados. Tenemos
tipos celulares combinados corresponde a la 40%. La mayoría lo integra. Fíjense, cuando estudien jóvenes, aquí dice lo integran los teratocarcinoma. O sea, es una combinación de teratoma más carcinoma y células embrionarias. Los teratocarcinomas son una combinación de estos tres. Representa el 6% de todos los tumores testiculares. El carcinoma in situ es una serie de 250 pacientes con cáncer unilateral. Se encontró carcinoma in situ en 13, que corresponde al 5.2%. Se debe indicar biopsia contralateral en tumores de testículo. Cuando hay este tipo de tumor, hay que indicar una biopsia contralateral. ¿Qué les he enseñado ya a ustedes sobre hacer biopsia de testículo? Que no se debe hacer. Cuando hay cáncer, o sea, cuando hay carcinoma in situ, lógicamente se tiene, hoy en día prácticamente este concepto ya está cambiando. ¿Por qué? Hoy ya tenemos otros medios de diagnóstico, ¿entienden? Tenemos otros medios de diagnóstico, pero los marcadores tumorales son lo más importante en la detección del cáncer. Solamente que el carcinoma in situ, prácticamente eso puede ser bilateral. Y es terrible cuando es bilateral. Se imaginará ya por qué, ¿no es cierto? Porque todo cáncer de testículo hay que extirpar. Y eso es grave. ¿Cómo es la dispersión metastásica? Los tumores de células germinativas suelen dispersarse de manera linfática, a excepción del coriocarcinoma, que es por vía hemática. Todos van por vía linfática. ¿Cuáles son los ganglios linfáticos que se ven comprometidos? Va de T1 a L4. Se concentran principalmente a nivel del hilo renal por origen embrionario. ¿Qué quiere decir esto? ¿Se acuerdan que les dije, mis queridos amigos, de que cuando estamos nosotros, los varones, en el vientre de nuestra mamá, tanto el riñón como los testículos están juntingos en el hueco pélvico? Están juntos. Por eso habla de un origen embrionario, se concentra a nivel del hilo renal por un origen embrionario. ¿Eso qué quiere decir? Que el testículo se separa del riñón, el riñón tiene que viajar acá a la fosa lumbar y el testículo tiene que ir al orificio inguinal profundo, bajar por el conducto inguinal a la bolsa escrotal, ¿no es cierto? Y esta reunión de ganglios linfáticos que están en el hilo renal, prácticamente esa cirugía que antes se hacía, a Dios gracias, hoy ya no hacemos, consistía en que para curar el cáncer de testículo se hacía un vaciamiento ganglionario. Imagínense, cortábamos desde la apéndice sifoide hasta la sínfisis del pubis y se liberaba tanto a la aorta y a la cava prácticamente de todos los ganglios linfáticos hasta la arteria y la vena renal, hasta el hilo renal, que es donde mayor concentración de ganglios linfáticos existe. Pero era tan terrible la complicación, jóvenes, que se dejaba a los pacientes con una complicación de por vida, que era la aneyaculación. O sea, esos pacientes quedaban, si salían todos los ganglios libres, no estaban comprometidos, se curaba ese joven o ese niño, pero se lo sentenciaba de por vida a que nunca ese niño o ese joven iba a eyacular. Por eso es que se fueron desarrollando una serie de técnicas menos agresivas para el control del cáncer del testículo. Entonces ya se hicieron unos vaciamientos ganglionares mucho más cortos, mucho más pequeños, cabalmente para salvaguardar y pensando en la vida sexual de ese joven o de ese niño. ¿Me dejo entender? Y a Dios gracias hoy en día, jóvenes, porque antes, cuando nosotros teníamos
digamos, hacíamos un vaciamiento o hacíamos una orquiectomía, luego se hacía un no seminoma, que es sensible también a la radioterapia. Se hacía la radioterapia y si el ganglio volvía a crecer, teníamos que entrar nuevamente a cirugía y extirpar ese ganglio que estaba comprometido. Hoy en día, a Dios gracias, con el progreso de la medicina y el descubrimiento de muchos medicamentos, principalmente de la quimioterapia, los quimioterapeutas hoy en día hacen maravillas mezclando una serie de productos cabalmente para el tratamiento curativo de los cánceres de testículo. O sea que hoy en día ya no existe más, llamamos el rescate de los ganglios comprometidos. Teníamos que entrar, imagínense, entrar al retroperitoneo que ya recibió una quimio y una radioterapia, cirugía sangrante, cirugía complicada, que el conocimiento de la quimioterapia y los nuevos medicamentos nos liberaron a los urólogos de volver a entrar y hacer este tipo de cirugía. Esto les cuento porque ya es de la especialidad, esto no les voy a preguntar, pero para que tengan un conocimiento general de cómo ha ido evolucionando y caminando la cirugía del cáncer de testículo. Eso nosotros como especialistas tenemos que conocer. Ustedes que sepan que existen los cánceres de testículo, que son seminoma, no seminoma, son quimiosensibles y radiosensibles, suficiente. Ustedes no van a salir médicos urólogos, ustedes van a salir médicos generales con ciertos conocimientos de urología, con ciertos conocimientos generales de urología que les permitan desenvolverse cuando salgan al cuerpo. ¿Listo? Sigamos. ¿Cómo es la dispersión metastática? Fíjense, todo este es el hilio renal, aquí está el lado derecho y aquí está el lado izquierdo. El testículo derecho aterriza en el área interaortocava en el hilio renal derecho. Por orden, área precava, preaórtico, paracava, ilíaca derecha, primitiva, ilíaca derecha, etc. O sea, se va pues desde abajo. Es una cirugía hermosa y prácticamente es un reto a la habilidad quirúrgica del cirujano. Claro, uno piensa en un cirujano, pero si se imagina la complicación terrible para ese joven, que nadie quisiera estar en los zapatos, bueno, antes en los zapatos de un paciente con cáncer de testículo. Hoy en día, Dios gracias, ha cambiado. Buenas noches, señorita, pase, bienvenida, pase. Y en el testículo izquierdo aterriza a nivel preaórtico ¿cuál es el orden? Área preaórtica, ilíaca primitiva izquierda, ilíaca izquierda interna, en fin. Solamente que ustedes sepan que existe el testículo derecho que aterriza en el hilio renal derecho, el testículo izquierdo a nivel aquí está la aorta y esta es la cava, ¿no es cierto? La mayoría está alrededor de la aorta en el lado izquierdo y en el lado derecho en la cava, ¿verdad? Ya. Existe una invasión del epidídimo o del cordón espermático, puede dispersar a linfáticos ilíacos externos, distales y obturadores. La violación escrotal o invasión de la túnica albuginea puede producir metástasis inguinal. En el cáncer avanzado, las vísceras más común, o sea, las metástasis, más común es a pulmón. Por eso, jóvenes, cuando nosotros sospechamos de un cáncer de testículo, lo primerino que hacemos es una placa de tórax. Lo primero, porque lo primero que se afecta en un niño, en un joven, en un adolescente, es el pulmón. Luego va, fíjense, prácticamente ataca todas las metástasis. Hígado, encéfalo, hueso, riñón, glándulas suprarrenales, tubo gastrointestinal y vaso, prácticamente a todo, ¿cierto? ¿Cuáles son los síntomas? Los síntomas del cáncer del testículo prácticamente es un agrandamiento indoloro del testículo, hay una pesadez por el crecimiento gradual. ¿Qué dicen los jóvenes? Doctor, desde hace tiempo me he dado cuenta que mi testículo está creciendo, pero no es igual que el otro. Y lo raro es que no me duele, pero yo lo veo diferente, doctor. Entonces uno va a palpar, no hay por dónde perderse, ¿no?
La epididimitis es una patología, pero el cáncer de testículo es otra patología claramente diferenciada. Puede haber, aparte de esta pesadez en el testículo, puede haber dorsalgia, tos, disnea, si hay metástasis pulmonar, anorexia, náuseas o vómitos, si ya está comprometido el retroperitoneo, la osteadina, o si ya comprometieron los huesos, y una inflamación de las extremidades inferiores, si está comprometida la vena cava. El otro 10% es asintomático. ¿Cuáles son los signos? Aquí dice, la mayoría de los casos se encuentra en la masa testicular o agrandamiento difuso, pero un hidrocele puede camuflar. Aquí está lo que yo no vi. Había el hidrocele, pero el único que vio fue el doctor que tenía mucha más experiencia que nosotros. En el coriocarcinoma había un hidrocele. Todo hidrocele, mis queridos jóvenes, que ustedes vean en su vida, nada les cuesta pedir marcador tumoral, nada les cuesta. Evaluar ganglios supraclaviculares, esto por favor anótense. Evaluar ganglios supraclaviculares, escalenos e inguinales. Existe una ginecomastia en un 5% de los casos cuando se trata de tumores de células de Sertoli y células de Leydig. ¿Cuáles son los datos de laboratorio y los marcadores? En un hemograma, hay anemia en un cáncer avanzado, la función hepática puede estar elevada, una creatinina elevada, y aquí están estos marcadores que quiero que ustedes se los aprendan: la alfa-fetoproteína, la gonadotropina y la citoquinasa láctea. Estos son la incidencia por los cuales aumenta la gonadotrofina, no. Pero esto, inclusive jóvenes, esto no es tan así como muestra este cuadro. De que ocurra así, pero con esto ustedes se van a emborrachar. Así que ni lo ven. Con que ustedes sepan que existen marcadores tumorales, nada más. Ahora, ustedes tienen que saber de que se van a encontrar a lo largo de la vida donde estén en un pueblo, en algún lugar lejano, donde no van a encontrar ustedes un marcador tumoral, no va a haber un laboratorio que haga gonadotrofina coriónica, alfa-fetoproteína, ¿no? Inclusive en el San Juan de Dios a veces no hay reactivos y hay gente humilde, muy pobre, que no puede pagar este tipo de marcador. Pero sí nosotros sabemos cuándo aumenta la gonadotrofina. No me digan el cáncer de testículo, ya, pero cuándo aumenta. ¿Cómo? En el embarazo aumenta. Entonces ustedes pídanle a ese hombre una prueba de Gravindex. La prueba de Gravindex prácticamente es para detectar la gonadotrofina, que es una prueba baratísima. Yo en el hospital, cuando veo gente humilde que no tengo, doctor, entonces pido prueba de Gravindex. Y para él no, es posible que sospeche de un hombre de embarazo, ¿no es cierto? Yo estoy buscando otra cosa, estoy buscando gonadotrofina y me detecta presencia de gonadotrofina. En el hombre, entonces, eso ya, al detectar gonadotrofina, es altamente sospechoso de lo que estoy sospechando, que probablemente es un cáncer de testículo. Ahora, no siempre, ojo, no siempre, jóvenes, todo tumor del testículo se acompaña de la elevación de estos marcadores. Alguna vez puede haber marcador normal y tener un testículo duro altamente sospechoso. Afuera del testículo, ustedes tienen que hablar con la familia, decir: yo estoy sospechando, mire, esto no es lo mismo. La ecografía, uno de los estudios más baratos para el diagnóstico, un estudio complementario más barato, es la ecografía. Ustedes van a pedir una ecografía en un cáncer de testículo, prácticamente va a ver claramente delimitada la masa tumoral. Puede que no sea un cáncer, pero generalmente lo es. Entonces, ustedes sacan inmediatamente, tratan la cirugía como si fuera un cáncer, inmediatamente mandan a anatomía patológica. Ustedes como médicos generales, ustedes derivenlo como un cáncer del testículo.
El urólogo ya sabrá qué hacer, ustedes cumplieron su función, ¿cierto? Ya. Aquí está, la ecografía. La ecografía prácticamente nos ve maravilla, joven, cuando está bien hecho. Una masa intratesticular, una patología epididimaria, un hidrocele. Les contaba el día lunes, a la práctica del día lunes. El día viernes tomé un examen de grado en el CEBOL, ya para libre médico. Solamente le pregunté, a ver, nómbreme dos patologías, dos de las que vos más sepas, por las cuales aumenta el tamaño del testículo o la bolsa escrotal, mejor la bolsa escrotal. Nómbrame dos patologías de las que más vos sepas, por qué puede aumentar una bolsa escrotal, y haceme el diagnóstico diferencial de esas dos patologías. Nada más te voy a preguntar. Tutti, no sabía nada, ni para atrás ni para adelante. Si yo les pregunto a ustedes, a ver, dos patologías, pues aparte del cáncer de testículo. Hidrocele. ¿Qué otra patología? Ya un hematocele, puede ser un trauma, ya un trauma de testículo puede aumentar por un hematoma, claro que sí. Otra patología, una hernia inguinoescrotal, pues, ¿no es cierto? Aumenta y tienen que hacer un diagnóstico diferencial. ¿Por qué se presenta una patología? ¿Por qué se presenta la otra? ¿Qué sintomatología te da una patología? ¿Qué sintomatología te da la otra? ¿Qué medios de diagnóstico tienes para una patología y para la otra? Y lógicamente no te voy a preguntar el tratamiento, ¿no? Porque no son urólogos, pero son conceptos generales que tienen que saber en lo básico, ¿cierto? Por ejemplo, si yo les pregunto a ustedes, ¿cómo diagnosticar clínicamente un hidrocele? La palpación. Ya, la palpación es blanca. Ya. ¿Qué más? Hay un medio. Examen de transiluminación. Transiluminación, pues jóvenes, ustedes agarran su celular, encienden su linternita, le ponen debajo el escroto y los rayos de luz atraviesan. Transiluminación positiva, ya está. Es un diagnóstico diferencial importante. De una hernia inguinal, palpen el cordón en una hernia es grueso, ¿no es cierto? Porque está bajando el intestino, se está metiendo el escroto, una hernia inguinal escrotal. Y ustedes les dije, ustedes jovencitos, pálpense en la casa, agarren su cordón, es delgadinho y síganlo hasta abajo y lo van a encontrar el deferente. En cambio, la hernia es mucho más grueso el cordón. Son diagnósticos diferenciales. Y eso es lo que he visto, que ustedes tienen una serie de fallas. Y eso es lo que les voy a machucar todo el tiempo hasta que nos despidamos. ¿Por qué? Porque tienen que aprender y hacer práctica en cuanto a los diagnósticos diferenciales. Claro, lógicamente no es examen, pero tenemos que practicar, ¿no es cierto? Y para practicar ustedes tienen que leer. Digamos, aquí ya con diagnóstico se utiliza la radiografía torácica, tomografía de abdomen, ya para ver lógicamente los ganglios retroperitoneales, pero fíjense acá, nítidamente se detecta un nódulo, ¿cierto? Aquí está el diagnóstico diferencial, hasta un 25% se realiza un diagnóstico incorrecto. Una epididimitis, ¿qué aparece en la epididimitis? Un síntoma importante. El dolor. El dolor. Dolor, pues jóvenes, el dolor, porque es un proceso inflamatorio. Entonces, duele tanto el epidídimo y se crece y duele, hay fiebre, hay toda sintomatología molestosa que prácticamente
al pasito lo lleva a una internación, suspensorio escrotal, analgésicos, antibióticos y hielo local para aliviar ese proceso inflamatorio. Entonces, no era una pregunta tan compleja como la que le estaba haciendo, pero tutti, cero, ni para atrás ni para adelante. Y me dijo, pregúnteme otra cosa. No, pues yo no quiero preguntarte otra cosa. Bueno, le dije, te voy a preguntar otra cosa. A ver, mira mis canas. Tengo 80 años. Me vengo levantando a orinar frecuentemente desde hace unos 7 años atrás. Y hasta ahora, ya antes me levantaba una vez, después aumentó 3, 4 veces, 5 veces. Y ahora todo el tiempo orino delgadito. Y me molesta. Ayer tomé 2 vasos de cerveza y me tranqué. Que la gente vulgar dice me tranqué a la retención. Entonces, llego a sus manos, doctor, y quiero saber qué usted va a hacer conmigo. Anoche estaba en la fiesta y eran las 12 de la noche, 11 de la noche que tomé la cerveza y ahorita que son las 9 de la mañana no pude orinar más. Mire cómo está me duele acá, tengo un dolor intenso y parezco embarazado porque me noto una pelota, una bola aquí debajo, en mi bajo vientre. La gente no dice hipogástrico, dice mi bajo vientre. ¿Qué sospecharían ustedes? Ya una patología prostática. Pero, ¿qué pasó si no orino? Hay una Obstrucción. retención urinaria, ¿cierto? Y hemos hablado de que la retención aguda de orina duele. Tutti, cero. Bueno, ¿qué hace conmigo? Pobre era brasilero. Un analgésico, ¿qué más? Pide hacer una tomografía, divagando, pero lejos de ti. Se aplazó. Los exámenes de grado son así. Lógicamente, cuando yo di examen de grado, estábamos con pacientes. Había un paciente y yo hacía la historia clínica, la anamnesis, y los viejos me miraban y después de hacer la anamnesis pedía exámenes de laboratorio, tenía la historia clínica ya a mano, tenía mi diagnóstico, iba allá al frente, se sentaban los viejos en una mesa, yo paraba ahí y nos soqueteaban la pregunta. Ese era el examen de grado. Y era interesante porque no había que estudiar, pues, ¿no? Pero aquí en la UCEBOL no se da con pacientes, sino trata de uno de imaginar. Pero, bueno, ustedes están libres de eso porque no dan examen de grado. Pero creo que dan examen de aportación en el internado. ¿No es verdad? Pero lamentablemente ustedes están en manos de los residentes. Son los residentes quienes toman cuenta de ustedes, ¿no? Y eso no es bueno. ¿Por qué? Porque en una rotación bien hecha existe una temática, son temas que tienen que desarrollar en pediatría. Ciertos temas tienen que saber. Ginecobstetricia tienen que saber. Cirugía tienen que saber. Y, lógicamente, pediatría, ¿no es cierto? Entonces, jóvenes, hay cosas que no sé si se aflojaron demasiado, pero creo que para que ustedes salgan mejor formados, no les digo que den examen de grado, no, sino que alguien supervise de cerca su caminar de ustedes por el internado rotatorio, pero donde les tomen exámenes como deben tomar para que ustedes salgan mejor preparados, ¿no? Porque les digo, uno les pregunta tutti, por lo menos aquí hablamos y yo les pregunto, algunos saben, tienen idea, pero ya pues cero. Y es triste, ya, sigamos. Tratamiento, la exploración inguinal, ¿qué quiere decir esto? Fíjense acá.
Para operar un cáncer de testículo, nunca uno debe ingresar por el escroto, nunca. Se entra por una inguinotomía. Abre el cordón sin agarrar con la mano, solamente con pinzas. Uno abre el conducto inguinal, hace una incisión de la aponeurosis, ahí está el cordón. Uno agarra con pinzas Alice, separa el cordón, lo libera y con pinzas coge, hace una tripsia del cordón y corte en medio. Recién uno puede manipular para extirpar el testículo. O sea, aquí arriba se corta, se hace la tripsia, entonces se corta toda la irrigación para arriba y recién uno saca el tumor. ¿Por qué? Porque toda manipulación del testículo con cáncer implica enviar metástasis para arriba. Por eso es que toda cirugía de un cáncer tiene que ser por vía inguinal, por inguinotomía. Evitar métodos escrotales y biopsias testiculares abiertas, nunca. Tratamiento adicional depende de estadio o histología del tumor. El tratamiento adicional va a ser ya sea la quimioterapia o la radioterapia o la quimio y radio combinada, ¿cierto? ¿Qué se hace en el seminoma de etapa baja y de etapa alta? El seminoma de etapa baja, el 95% se cura, el más bonito, mediante la orquiectomía y una irradiación retroperitoneal, más la radiación 100%. Debido a su relación con la morbimortalidad y cáncer secundario, se debe realizar vigilancia hasta los 10 años. O sea, siempre pedirle al comienzo, cada 6 meses, sus marcadores tumorales y luego hacer su tomografía cada 6 meses. Luego ir arreglando cada año, pero hasta los 10 años se lo tiene que controlar. En seminoma de etapa alta se hace una quimioterapia primaria, 90% de los cánceres avanzados logran respuesta completa y puede existir masa residual. Aquí está. Cuando había masa residual, le reitero que nosotros teníamos que entrar a retirar esa masa residual. Masa residual se llama al ganglio que va creciendo. Pese a toda la quimioterapia y la radioterapia, hay un algo que está creciendo, se detecta mediante una tomografía. Entonces nosotros teníamos que explicar. Hoy en día, a Dios gracias, ya no. Mandamos a la quimioterapéutica, ya se hace su mezcla y prácticamente supera este cuadro, ¿no? Los tumores de células germinativas no seminomatosas en etapa baja. El estándar de tratamiento para los tumores en etapa 1 es la linfadenectomía retroperitoneal. Hay que hacer vigilancia, pueden existir recidivas y se han desarrollado regímenes eficaces de quimioterapia para la recidiva. Y los seminomas en etapa alta, a los casos con tumor retroperitoneal no seminomatoso, se trata con quimioterapia de combinación primaria con base en cisplatino después de la orquiectomía. Si los marcadores tumorales normalizan y es evidente una masa residual en la tecnología, es obligatoria, dice, es obligatoria la resección. Desde hace poquito ya no entramos más. Si no normalizan, se llega a utilizar otro, o sea, este cisplatino, topósito, bleomicina, son sustancias quimioterápicas. ¿Cierto? Que los urólogos no utilizamos, por supuesto. Y la linfadenectomía retroperitoneal, que de a poco va realizándose menos estas cirugías. ¿Por qué? Porque los diagnósticos ya son mucho más tempranos, ya no son como antes, ¿no? Tumor testicular diferente de células germinativas. Tenemos 3 tipos de tumor. Tumor de células de Leydig, Sertoli y el gonadoblastoma. Se tienen que aprender estos nombres, mis queridos amigos. Tumores de células de Leydig son tumores testiculares más comunes, diferentes de los germinativos. Representan 1 a 3% de los tumores, son bilaterales y no llevan relación con la criptorquidia. Presenten 5 a 9 años. Con que ustedes me sepan esto, no llevan relación con la criptorquidia, son los tumores de células de Leydig. Ahorita vamos a ver. Datos clínicos, son pacientes prepúberes, muestran virilización y cuando son tumores, cuando se sospecha tumores benignos. En adultos puede ser asintomático o con ginecomastia. ¿Qué quiere decir?
Existen estos tumores tanto en niños como en adultos, y la característica en los adultos es que si dan en adulto, todos van a presentar ginecomastia. Y si se presenta en niños, lo típico es la virilización. ¿Qué quiere decir virilización? ¿No es el crecimiento de vello? Bien, crecimiento, por ejemplo, un niño, si ustedes ven con vellos, con barba, con la voz diferente, entonces es una virilización de un niño, es diferente. A ver, un niño que ustedes vean medio peludo, es raro, ¿no es cierto? Entonces, virilización de los niños son secundarios a este tipo de tumor. Y en el laboratorio, Tito, márquenmelo y rodéenmelo con rojo. El laboratorio incluyen aumento de los 17 cetoesteroides y estrógenos elevados en este tipo de tumores. ¿Ya? Tratamiento, la orquiectomía radical. La concentración de 17 cetoesteroides ayuda a diferenciar entre benignidad y malignidad. Si hay aumento de los 17 cetoesteroides, quiere decir que es maligno. Se recomienda linfadenectomía retroperitoneal en este tipo de cáncer. Ya les digo, hoy en día las linfadenectomías son mucho más pequeñas. Y los tumores de células de Sertoli son muy frecuentes, representan menos del 1% de tumores. Aquí hay menos de un año y en adultos, o sea, presentan masa testicular, la virilización en niños y la ginecomastia en adultos, lo típico, para que ustedes no se confundan. Tratamiento, la orquiectomía radical en todos y la linfadenectomía retroperitoneal. La linfadenectomía se debe realizar, hay que sacar ganglio, pero ya no como hacíamos antes, ¿ya? El gonadoblastoma representa el 5% de los tumores testiculares, se ve casi exclusivamente en pacientes con digenesia gonadal, más común en menores de 30 años. Microscópicamente se observan células de Sertoli, células intersticiales y células germinativas. Se relaciona con digenesia gonadal. 4/5 partes de los casos son mujeres fenotípicas, o sea, hay una diferenciación importante en este tipo de tumores, en el gonadoblastoma, que es frecuente y la mayoría se cree que son de sexo femenino, pero son masculinos. Por eso hay que hacer, ¿saben qué es el fenotipo? ¿Cómo se determina el sexo de las personas? Ajá. ¿Han escuchado eso? ¿Ustedes saben qué es el cariotipo? Bueno, les voy a preguntar, ¿saben, jóvenes? Esto por supuesto que no es pregunta de examen, ¿entienden? Pero si nos damos cuenta, son conceptos grandes que les estoy preguntando y mi único interés es que ustedes sepan, estén informados. Entonces, para la próxima semana, no, para el día jueves, vamos a hablar a alguien que nos informe al respecto. ¿Ya? Tratamiento con la orquiectomía radical es la elección y se recomienda con la dectomía contralateral bilateral. O sea, se sacan los dos testículos, lógicamente, si se sospecha que son fenotípicamente mujeres. Por supuesto, ¿no es cierto? No lo van a dejar si se sospechan que son del sexo femenino. ¿Se acuerdan cuando hablábamos nosotros de la hipospadia y de la epispadia? Cuando había hipospadia, no había sospecha de que el hombre era hombre. Pero cuando había epispadia, sí que se sospecha que pueden ser de sexo femenino y presentar epispadia, y lo que tienen no es un testículo, no es un pene,
no es un clítoris. Son variaciones muy diferentes, por eso es que se les hace la cirugía a esa edad y se los convierte en mujeres. Lógicamente estamos hablando ya de otro tipo de medicina, ¿no es cierto? Pero sí se puede presentar cuando hay epispadia. Ahí es donde se tiene que hacer la detección exacta del sexo. ¿Es hombre o es mujer? En hipospadia no hay duda, pero en epispadia sí. Tampoco no les voy a preguntar, solamente les estamos informando, nada más. Y el linfoma es un tumor más común en varones mayores de 50 años, un tumor secundario más común. Presentación, la hipertrofia indolora del testículo es común, son síntomas generales en una cuarta parte de los casos y 50% son bilaterales asincrónicos. Tratamiento, aspiración con aguja fina con diagnóstico conocido o sospechado y una orquiectomía radical reservada para linfoma primario sospechado. Y los tumores de células germinativas extragonadales, tumores de células germinativas extragonadales, son raros. Los tumores extragonadales representan el 3% de los tumores germinativos. Los sitios más comunes de origen son el mediastino, el retroperitoneo, el área sacrococcígea y la glándula pineal. Presentación depende del sitio y volumen del tumor. Si afecta al mediastino o si afecta al pulmón, y también existen tumores pineales. El tratamiento, el seminoma de volumen bajo es tratado con radioterapia y el volumen elevado con quimioterapia y excisión quirúrgica residual. Cuando se trata de los tumores de células extragonadales. Ahora vamos a hablar de tumores de pene. Lástima, los que vinieron para ver las imágenes, vimos el tratamiento, vimos las cirugías, vimos el cáncer y vimos cómo queda el pene después de una amputación. Yo hoy día les voy a pasar una imagen a ustedes de una cirugía que hicimos en el Hospital San Juan de Dios en un paciente con cáncer de pene que prácticamente se lo comió al pene, desapareció el pene y lo único que hicimos de ese colgajo, hacer se llama emasculación, donde nosotros de la piel que quedó prácticamente cubrimos toda la zona donde estaba el pene, la uretra la llevamos aquí abajo para que orine se orinaba sentado este paciente y quedó bien, pero lo hicimos, el paciente vivió como 1 año o 9 meses, creo, y a Dios gracias se murió. Y era un señor de un nivel cultural un poquito elevado, sino que este hombre, como vivía en el campo, y en el campo hacía toda su jocha, porque tenía un puesto, las hijas tenían dinero, criaban ganado, el hombre como era el amo y señor ahí en el campo, imagínense la vida sexual que llevaba este pobre tipo. Entonces no se dio cuenta que tenía el cáncer hasta que los hijos lo detectaron por el olor que desprendía. Ya cuando se vio prácticamente, les voy a mostrar y se les voy a pasar la imagen para que ustedes vean. Entonces, representa menos del 1% de los cánceres en los Estados Unidos. ¿Por qué se presenta? Es frecuentemente el cáncer en Bolivia, por ejemplo, y en las zonas del área rural. ¿Por qué? Porque es una patología de la gente humilde, de la gente pobre, que prácticamente no se asea. Y es más frecuente aún en los pacientes que tienen fimosis. ¿Por qué? Porque el esmegma es la causa número 1 de cáncer de pene en el hombre. ¿Saben lo que es el esmegma? El esmegma es lo que se junta debajo del prepucio. A ver, no se bañan 2 o 3 días, eso se agarran y eso huele, ¿no es cierto? Entonces, ese esmegma es la causa número 1 de cáncer de pene. Existen, por supuesto, otras patologías. Entonces, cuando ustedes vean a un paciente con fimosis, lógicamente tiene que ir a cirugía por el peligro que conlleva un cáncer de pene. El factor etiológico más común es la mala higiene.
extremadamente raro en circuncidados y eso tiene una teoría viral. Lógicamente los judíos, ustedes saben que los judíos ni bien nacen se circuncidan. Entonces en ellos, ¿qué van a desarrollar cáncer de pene si están circuncidados? ¿Por qué? Porque no producen esmegma. El paciente circuncidado no llega a producir esmegma. Pero los que tienen prepucio sí producen esmegma. Las lesiones dermatológicas precancerosas. Existen lesiones dermatológicas en el pene que conllevan o caminan a un cáncer de testículo. ¿Cuáles son? La leucoplasia, la balanitis erótica obliterante y el condiloma acuminado. La leucoplasia es un trastorno raro que ocurre con frecuencia en diabéticos. Es una placa blanca que afecta el meato. Aquí está, esta es la leucoplasia. La balanitis erótica obliterante es un parche blanco que afecta el meato. También aquí tenemos. Y los condilomas acuminados, sobre todo los condilomas, ustedes hemos visto en enfermedades de transmisión sexual, condiloma en pene, condiloma en ano y condiloma en vagina. Hemos visto, ¿no es cierto? Entonces, todo condiloma, mis queridos jóvenes, es una lesión precancerosa, tanto para el hombre como para la mujer, en el lugar donde se encuentra. El carcinoma in situ o enfermedad de Bowen o eritroplasia de Queyrat es un carcinoma epidermoide in situ que afecta el tallo del pene, la lesión en placa roja con incrustaciones. Fíjense acá, fíjense este tipo de lesión. Es la eritroplasia de Queyrat. Es una lesión aterciopelada roja con un úlceras que afectan el glande. Aquí está. No se olviden de esas imágenes. Y el cáncer invasor del pene, esto yo les mostré a ustedes, a los que vinieron a ver las imágenes cuando les mostré la amputación de pene. El carcinoma epidermoide representa la mayoría de cánceres peneantes, el 98% suele originarse en el glande de aspecto papilar o ulcerativo. El carcinoma verrugoso es una variante del epidermoide y representa el 5 al 16% del carcinoma peneante. Datos clínicos, la queja más común es la presentación de la lesión, área indurada o eritema, ulceración, nódulo de crecimiento exofítico. La fimosis oscurece la lesión y demora la atención médica. O sea, ¿qué quiere decir? Cuando hay cáncer de pene, jóvenes, el paciente, si tiene fimosis, lo único que dice, doctor, siento algo duro en mi pene. Son personas que, pero eso se da, si se piensan un poquito ustedes jóvenes, en la gente ignorante. Piensan que eso es así y creen que es normal. En cambio, los papás de ustedes, si ven que el pene no, vulgarmente dicen, no pela o no va el prepucio, sus papás rapidito los llevan al médico, mire, doctor, mi hijito no pela su penecito, tiene este problema, prácticamente, tempranamente, los ponen en manos del médico. Por eso es que el cáncer de pene más frecuentemente afecta a la gente humilde, a la gente de un socio, a la gente que pertenece a un nivel socioeconómico bajo. Presenta dolor, secreción, micción irritante y hemorragia. Lógicamente, ¿por qué? Porque esa lesión se hace sangrante ante tratamiento. Siempre en el cáncer de pene, siempre se debe hacer una biopsia de la lesión. El cáncer in situ puede tratarse de manera conservadora para preservar el pene. En la invasión del tratamiento y la decisión completa con márgenes adecuados. Normalmente les dije a los que vieron las imágenes y vieron las amputaciones, yo siempre me voy a 2 centímetros de la lesión cancerosa, hago mi corte en los cuerpos cavernosos a 2 centímetros y hago la amputación parcial de pene, siempre tratando de preservar un muñón de pene para que ese hombre permita las relaciones sexuales. Eso ya lo hablamos cuando les mostré las imágenes de los tumores o de los cánceres de pene operados, ¿cierto? En lesiones del tallo distal o del glande se sugiere penectomía parcial con margen de 2 centímetros. En lesiones del tallo proximal o cuando se produce un muñón peniano insuficiente para la función sexual, se recomienda penectomía total con uretrostomía perineal. Es lo que le hice a la imagen que ustedes van a ver. Es más, cuando corté el colgajo,
la piel no podía, el hombre tenía sus dos testículos. Entonces los dos testículos me impedían cubrir esa parte de toda la lesión que yo había resecado. Entonces tuve que sacarle un testículo para que dejarlo con un solo testículo y que permita cubrir toda la zona afectada. Ya van a ver, les voy a pasar la imagen. Ganglios linfáticos regionales. Aquí, jóvenes, existen dos escuelas. Yo pertenezco a la escuela brasilera porque hice la especialidad ahí. Entonces, no todo ganglio infartado, ganglio quiere decir lo que vulgarmente aquí llamamos la seca. Cuando tenemos un cáncer de pene, se crece uno de los ganglios y duele para caminar. O si tenemos, por ejemplo, una onyxis, una inflamación de la uña o cualquier herida que presentemos en el pie, se crece uno de los ganglios y uno comienza a cojear de dolor por la infección que representa el pie, en la rodilla, donde ustedes quieran. Y por vía linfática, lógicamente, va subiendo y compromete uno de los ganglios. Entonces, lo mismo ocurre cuando hay cáncer de pene, pero no siempre es una metástasis. ¿Por qué? Porque estos ganglios, estos cánceres de pene generalmente presentan infección y ese ganglio se crece por infección. Por eso es que yo cuando hago la amputación parcial de pene, o sea, retiro el cáncer de pene, hago un tratamiento con antibióticos que dura un mes. Hago el tratamiento, ¿por qué? Porque dejo al paciente con sonda y evito que se me infecte la herida, en fin, un buen tratamiento antibiótico. Si vemos que había ganglios y desaparece con el tratamiento antibiótico, no hay para qué hacer linfadenectomía inguinal. Pero si los ganglios están presentes después del tratamiento con antibiótico, ahí sí que tengo que hacer, sí o sí, un vaciamiento inguinal bilateral en el paciente. Me dejo entender, ¿cierto? Entonces, la escuela argentina, por ejemplo, se va directo hacia amputación parcial del pene o amputación del pene, como ustedes quieran, y hacen los vaciamientos inguinales bilaterales en todo paciente con cáncer de testículo. Las dos conductas son valederas, ¿ya? Aquí tenemos en la enfermedad sistémica, tenemos 4 de los antineoplásicos que muestran mayor actividad en el carcinoma peneano: la bleomicina, metotrexate, cisplatina y el 5-fluoracilo. Esto no piensen que yo utilizo, no, esto lo utiliza el quimioterapeuta, no es de manos del urólogo. El pronóstico: la supervivencia del carcinoma peneano se relaciona con la presencia de metástasis ganglionar. Los índices de supervivencia a 5 años, sin metástasis ganglionar, vive el 90% de los pacientes. Con afectación ganglionar disminuye un 30 al 50%, y los ganglios ilíacos positivos es debajo del 20%. Esos rapidingos se mueren. A la metástasis de tejido suave o hueso no se reportan sobrevivientes. Cuando esto prácticamente se ve, como en este paciente que les digo que les voy a mostrar, tenía metástasis ya hasta en la parte de la cama. Y ustedes dirán, ¿para qué lo operaron? Porque, jóvenes, el olor era insoportable. Ya les digo, la familia tenía recursos económicos, pero el olor era insoportable. Lo operamos no para que se salve, sabíamos nosotros que se iba a morir. Como les dije, vivió 8 meses, 9 meses, vivió bien, orinando sentado y se murió. Tumores del escroto. Los tumores de piel del escroto son raros. Tenemos el carcinoma epidermoides, el tumor maligno más común del escroto. Factores actuales de higiene deficiente e inflamación crónica, y se debe realizar siempre una biopsia escrotal. La excisión amplia con margen de 2 centímetros es indicada para tumores malignos. Si existe metástasis inguinal, la supervivencia a 5 años es de un 25%. Entonces, el tumor de escroto, yo nunca he visto un tumor de escroto. Nunca. Sé que existe, pero nunca lo he visto. Ahí no. Bien, jóvenes. Nos vemos el día. Bueno.